a esta nuestra mesa extendida de hoy martes 21 de septiembre. 21 de septiembre, hoy estamos aquí en la casa del Señor y estamos también transmitiendo en vivo a través de nuestra página de Facebook de la Iglesia Metodista de Río Piedras Heights. Le damos la bienvenida a todas las personas, a toda la iglesia, esperando que estén bien abrigaditos, tomándose un té caliente, un café caliente, o un chocolate caliente, o un buen asopadito, ¿verdad? Porque el día está para asopado por la lluvia. Que esté ahí pendiente de nuestra transmisión, porque hoy seguimos aprendiendo, hoy seguimos, ¿verdad?, conociendo un poco más del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a adentrarnos en nuestra tercera clase magistral del libro de Apocalipsis en este tiempo especial de septiembre, el mes de la Biblia. Y como parte del septiembre, mes de la Biblia, todos estos martes de septiembre estamos haciendo un estudio, un acercamiento al libro de Apocalipsis. Así que le damos la bienvenida a todos y a todas, y yo los invito a que me acompañen en oración para presentar esta noche al Señor. Dios, gracias. Gracias porque nos permites abrir este espacio, no solamente aquí en la iglesia, pero también un espacio en las redes sociales para poder acercarnos a ti a través del estudio de la Escritura, Señor. Padre, la mesa se extiende para adentrarnos en esta tercera clase sobre el libro de Apocalipsis. Te damos gracias porque tú has traído al pastor con bien, y a todos los hermanos y las hermanas que están aquí también los has traído con bien. A las familias que están conectadas también, Señor, te damos gracias por ellas y te pido que tú les acompañes y que tú les bendigas. Padre, queremos iniciar esta tercera clase magistral a la gloria de Dios el Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén. Ahora sí, dejamos con el pastor Julio Vargas para que dé inicio a nuestra tercera clase sobre Apocalipsis, Apocalipsis del miedo a la esperanza. Dios le bendiga. ¿Tienen frío? Venía por ahí. No venía tan rápido porque ya lo había dicho el pastor que estábamos un poquito atrasados, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Está la carretera bien mojada y la gente pues guía a su manera. Pues hermanos y hermanas, ciertamente, ¿verdad? Tercer martes que hemos estado trabajando con este tema, y esto es un tema fascinante. Yo creo que yo incluso cada semana pues repaso un poquito y añado unas cositas. Hoy añadí unas cosas, porque este libro tiene tanta tela para cortar en tantas direcciones, que realmente, por eso es que en muchos seminarios esto es un curso de un semestre completo. En caso mío, yo se los dije el primer día, yo tomé una clase de exégesis era hermenéutica de Apocalipsis con Ediberto López, y eso fue un semestre completo. Así que bien interesante. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las 7 iglesias, y al final voy a tocar unos temas que no estaban planificados. Son unas pinceladas así de Apocalipsis en otras áreas, pero las 7 iglesias a las cuales está dirigida el mensaje principal de Apocalipsis. Yo sé que a lo mejor ustedes tienen sus Biblias a la mano, pero vamos a ver si saben así de memoria, si se acuerdan el nombre de alguna de ellas, de las iglesias mencionadas ahí. Vamos a ver si... Filadelfia. Ajá. Por aquí dicen la Odisea. Muy bien, Esmirna, la Odisea, ¿cuál más? Esmirna dijeron. Esmirna. Yo dije Filadelfia, igual también Ángela Luisa. ¿Quién más? Éfeso. Pérgamo, dice por aquí. Pérgamo, esa es otra, sí. Pérgamo. Le falta una, yo creo, déjame ver. Tiatira. Tiatira. Sí. Eso es así. Tiatira, yo siempre pienso en las diademas, en inglés tiara. Pienso en eso. Bueno, pues miren,
El mensaje a las iglesias básicamente lo cubre el capítulo 1, versículo 9. Déjame estar claro con eso, ¿verdad? Porque yo lo tengo ahí, pero quiero estar claro con eso. ¿Ah? Sí, son las 7 iglesias, ¿verdad? Y ahí están ubicadas en el mapa. Siempre es bueno tener un mapita para uno no perderse, ¿no? Hasta el 3:22, correcto. Y el objetivo, como yo había mencionado bien al principio, el objetivo de Juan es consolar, ¿verdad? Es consolar y orientar a los creyentes, a esos creyentes que vivían bajo un poder del Imperio Romano que no tenía misericordia. Ya ustedes saben que un poder que les obligaba a hacer cosas que ellos como cristianos no apoyaban. Y el gobierno, el Imperio Romano, ustedes saben que no comía cuento. Y el Imperio Romano era inmisericordia en sus maneras de castigar. Nosotros conocemos la crucifixión y la conocemos pues con una imagen que quizá nos dejamos llevar por las pinturas y el arte, pero sabemos que el Imperio Romano tenía un gran catálogo de maneras de tortura. Así que el circo romano también es otro ejemplo. Así que, ¿qué pasa? Que Juan persigue este objetivo, consolarles y orientarles en torno a qué pueden hacer y qué no pueden hacer, cuáles son las consecuencias. Esto sigue siendo un libro profético, tiene un mensaje que tuvo pertinencia y relevancia para esas iglesias de Asia, pero al mismo tiempo, y eso lo dijimos sobre todo la semana pasada, tiene pertinencia al día de hoy. Interesante porque yo empecé a pasar en los slides algo que después borré, pero quizá lo comparta con ustedes la semana que viene. Todas las instancias de la historia humana donde se ha creído que Apocalipsis se iba a cumplir. Todas las instancias históricas. Y es una tabla que dice arriba que esto no es comprensivo, ¿verdad? Que no es tan hay fechas todavía que ellos dicen que a lo mejor se les escapa. Pero aún así, el mensaje a las iglesias es pertinente al siglo XXI, al siglo XX, al siglo XIX, XVIII, porque siempre la iglesia va a tener momentos de dificultad. El otro slide. Dentro de los mensajes, pues las iglesias de Asia, ya las conocemos, ¿verdad? Es como unas iglesias que tenían un grupo de creyentes que no poseían un nivel educativo muy alto. Pero esto no debe ser impedimento para que ellos entiendan el mensaje que Juan les está diciendo. Debe haber un deseo de discernir, evaluar, estudiar y analizar, porque para uno querer discernir, evaluar, estudiar y analizar, uno no tiene que tener un nivel educativo alto. Simplemente tiene que tener, ¿verdad?, ese corazón dispuesto a discernir, a evaluar lo que está sucediendo, las circunstancias históricas, culturales, políticas. Debe tener un corazón y una mente dispuesta para estudiar lo que está pasando y analizar lo que, como decimos en el Army, the course of action, el curso de acción que vamos a tomar. Y aunque estas personas a las cuales recibieron el mensaje no tenían un nivel educativo muy alto, sí podían analizar lo que estaba sucediendo. Dentro de las circunstancias históricas, sí, Dios está a favor de lo que yo estoy diciendo. Sí, a todos los que nos están escuchando, viendo, están cayendo truenos y relámpagos aquí. Así que si de momento ve que se va la señal, pues es que se fue la luz, no que necesariamente ocurrió momentos apocalípticos. Aunque a lo mejor, ¿verdad?, uno nunca sabe. Hacemos el disclaimer, ¿verdad? Bueno,
Estas personas, el próximo slide, pastor, estas personas estaban bajo una gran presión política. Y ustedes saben que el imperio ejercía presión sobre ellos. Tenían una presión social, porque entonces ellos no son la mayoría, son la minoría. Así que está la presión de grupo, que a pesar que en ese siglo no se conoce ese término, pero la presión de grupo. Presión económica, porque si te dan de codos por algo que tú no estás haciendo, tu economía, tus finanzas sufren. Presión ideológica. Fíjense, estas son cositas, ¿verdad? Presión espiritual. Siglo XXI, siglo XX, siglo XIX, vayan, ¿verdad? En cada época esto ocurre. Juan entonces interpreta los eventos que él sabía iban a afectar a los creyentes de su generación. Y se dedica a hablarles sobre eso. Él les exige una actitud, una manera de proceder. La actitud que se le exige a las iglesias durante la prueba se resume en el capítulo 2, versículo 10. Que incluso hay hasta un cántico que empieza así: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Yo creo que esto también, pastor, yo creo que esto también resume lo que es la vida cristiana: ser fiel hasta la muerte para obtener la corona de vida. Así que Juan, al igual que Pablo y muchos otros escritores, usan una imagen de los deportes, una imagen ¿verdad? que le dice: miren, sean fiel hasta la muerte, que esto es una carrera y al final vamos a obtener un premio, una corona de vida. El mensaje de Juan para estas iglesias es: manténganse fieles en la crisis, pues toda historia humana está en las manos de Dios. Toda historia humana, desde el siglo I hasta el siglo XXI, desde el culto al emperador Domiciano hasta el COVID-19. Todo está en las manos de Dios. Interesante que Juan utiliza el ejemplo de una persona que se le conoce como Antipas, pero en este caso es un Antipas fiel, que no se sabe prácticamente nada de él. Solamente que Juan lo menciona y se les exhorta en la carta, sobre todo en el capítulo 2, versículo 13, se les exhorta a ser fieles como Antipas, pero también, obviamente, como Cristo, que es el ejemplo más grande. Pastor, próximo. Se les exhorta a vencer. ¿Y cómo van a vencer? Resistiendo. Ahora, hay sus consecuencias. Se les exhorta a vencer resistiendo. Juan sabe, que si se resistían a las exigencias cúlticas del imperio, esas exigencias que decían que tenían que rendirle culto al emperador, él sabe lo que les está pidiendo. Y él sabe que iban a perder derechos políticos y económicos como ciudadanos romanos. Él no les dora la píldora. Él es claro con lo que puede pasar. Por otro lado, sabemos por lo que cuando ustedes leen las cartas, había un grupo de cristianos con tendencias gnósticas que justificaban su laxismo moral, o sea, que justificaban el no hacer mucho como una forma de ceder a las presiones imperiales. Y sabemos que esto ocurre en todas las épocas de la historia. Un grupo de cristianos que posiblemente sea más fieles, más abiertos a unas opiniones, y otros que dicen: mira, mejor fluyo con lo que está ocurriendo, pastor. Como usted me envió la presentación antes de tiempo, ¿verdad? Okay. Para poder proyectarla, cuando yo leía esa premisa, si la pueden poner, que había un grupo de cristianos con tendencias gnósticas. Sí. Después te pido que expliques qué es eso, pero que es un gnóstico, para que la gente que está escuchando, pero que justificaban su laxismo moral, o sea, fluían con lo que hay. Yo recordaba esa mayoría silente,
la mayoría silente que muchas veces en nuestro país no alza su voz, no protesta, no se levanta, sino que pues se acomodan a lo que está pasando, y muchas veces eso en verdad en detrimento de los derechos de muchas personas, de la justicia, en detrimento, ¿verdad?, de la gente marginada y pobre de nuestro país, ¿verdad? Y esa mayoría silente que se acomoda, que no hace nada, ¿verdad?, que como tú dices, se deja manipular por las presiones, pues muchas veces es la que de alguna forma dirige o sea, que nuestros políticos muchas veces pues trabajan para esa mayoría silente, ¿verdad? Y los que se acomodan y los que no hacen nada. Y eso es peligroso porque así es cuando le estamos dando como un cierto permiso para que hagan cosas que traigan opresión y que traigan esta injusticia y que traigan, ¿verdad?, mucho daño a nuestro pueblo. Así que cuando yo leía eso, pues me pensaba en esa mayoría silente. Siempre los hay. Siempre los hay. Siempre los hay. Exacto, que están tal vez en contra de algunas cosas, pero no se atreven a hacer nada, y fluyen y pues están bien acomodados, ¿verdad? Y saben que mientras no me afecte a mí, pues yo fluyo, ¿verdad? Pero sabemos que hay alguien más abajo que sufre y que está pasándola bien feíto. Pero te quería pedir que, por favor, pastor, si nos explicas un poco qué es lo que significa gnosticismo, esas tendencias gnósticas. Yo diría que, gnosticismo viene de la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. Y yo diría que, si no me equivoco, es la tendencia religiosa, esa primera que surge, que va en contra del cristianismo, ahí en el siglo I. Después, ustedes saben, surgen otras más, pero yo entiendo que esta, por ser una que se menciona en la Biblia, es una de las más antiguas, quizás la primera. Es una tendencia religiosa, filosófica, que se basaba en que la salvación del ser humano se lograba a través del conocimiento. Y tiene muchas ramas, ¿verdad?, muchas tendencias, como toda tendencia filosófica, pues, bien complicada en algunas cosas, pero básicamente es eso. Y sabemos por las cartas de Pablo que esa tendencia era muy, muy practicada en unos sectores, y muchas veces él las critica en algunas de sus cartas, algunas veces por nombre, y otras pues porque uno sabe ya por estudios históricos y culturales que él está hablando de eso. Y básicamente, pues, este tipo de grupo que existía en la época de Juan en esas iglesias, era un grupo de tendencias gnósticas, ¿verdad?, que creían más bien en la cuestión del conocimiento para obtener su salvación, y realmente no estaban muy, muy cimentados en lo que es la fe, en un Dios, en el Cristo. Tenían esa otra tendencia. Y por ende, pues también pues, eran un poquito más laxos en su proceder, y como dice el pastor, son esos, ¿cómo fue que tú dijiste? Silente. Mayoría silente, exactamente. Sí. Esta gente, los gnósticos, ¿eran de mayoría griegos o eran de todo? Yo entiendo que de todo, pero obviamente por la cuestión esta de obtener la salvación por medio del conocimiento. El conocimiento. Yo me atrevería a decir que la mayoría eran griegos, porque los griegos son los que siempre estaban con ese afán de la filosofía, del conocimiento, ¿no? Incluso hasta el mismo nombre, gnosis, es un nombre griego. Las cartas, quizás uno cuando ve Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, a lo mejor tiende a ver podemos tener la tentación de dividir el libro en la parte de las cartas y la parte de las visiones. Pero es interesante que las cartas no están aisladas, ¿okay? Las cartas forman parte integrante del libro completo. Interesante porque también la numerología la podemos ver aquí. Son 7 iglesias. Y los números en el contexto hebreo y judío no son casualidad. Son 7 iglesias
Y el número 7 se va a repetir unas 49 veces a través de todo el libro. Como un código, ¿verdad?, secreto, interesante. ¿Por qué 7? Porque en el contexto hebreo, 7 significa plenitud y totalidad. Y el 6 es imperfección. Y eso lo vamos a ver ya en el último día. Entonces, vamos a ver esa tablita. Eso es básicamente un esquema de las iglesias. Y fíjense, lo que está en la extrema izquierda hay un símbolo de más, ¿lo vieron? Y abajo un símbolo de menos. ¿Lo están viendo, verdad? Eso quiere decir que lo que está arriba en más es lo positivo que se dice de la iglesia y lo que está abajo es lo negativo. Ahora, cada carta, cada iglesia tiene un esquema bastante parecido. Cuando usted lee esa primera, vamos a suponer que empezó con Éfeso, creo que Éfeso es la primera, correcto. Va a ver, esas primeras líneas va a ser una breve caracterización de Cristo, tomada generalmente de la visión del capítulo 1. Esas primeras líneas. Después va a ir a unas cuantas líneas alabando las buenas cualidades de esa iglesia, excepto Sardis y Laodicea. Después de eso va a haber una censura por sus faltas, excepto con Esmirna y Filadelfia. Después va a venir una promesa dirigida a los que salgan vencedores y al final siempre va a terminar con una fórmula. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es un esquema que si usted busca el mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, va a tener ese esquema. Ahora bien, de Éfeso, yo sé que a lo mejor está un poquito chiquito, no sé si lo ven desde ahí, pero de Éfeso, lo positivo, y esto es un breve resumen, ¿ok? Porque si ustedes se fijan, a veces un poquito más detallado en el libro, pero de Éfeso le dice como positivo: arduo trabajo y perseverancia. No tolera a los malos, sabe detectar a los falsos y sufrió por la causa. Lo negativo, abandonó el primer amor. El mensaje para Esmirna, que es la segunda iglesia. Ajá. No te preocupes. Vuélvete a Dios. Que hice una anotación de lo que dice la Biblia. También decía para Éfeso: vuélvete a Dios. Haz otra vez lo que hacías al principio. Ajá. Interesante, ¿verdad? Le está recordando. Incluso a lo mejor eso tiene que ver con el primer amor. ¿Sí? No, y hay muchas cosas más. Piri tiene mucha razón en la cuestión de que hay otros mensajes también, ¿verdad? Aquí básicamente es un esbozo de lo más así sobresaliente. Pero de Esmirna, lo positivo es que sufría tribulación, era pobre a pesar de ser rica. Interesante eso que destaca como algo positivo. Algo negativo, no tiene nada negativo. Una iglesia modelo. De Pérgamo, dice: habitaba donde estaba el trono de Satanás. Digo, no es que eso sea positivo, ¿verdad? Es que a pesar de eso, era fiel y no renegó la fe. Eso es algo positivo. Como en el ojo del huracán, tú dices. Ajá. Así que, como positivo, a pesar de habitar
en el trono de Satanás, porque así que sale en la carta, fue fiel y no renegó la fe. Negativo, que algunos comían alimentos sacrificados a ídolos y fornicaban. Tiatira, como dato positivo, amor, fe, servicio, perseverancia. Hacía ahora más cosas que al principio. Como dato negativo, toleraba que Jezabel, profetiza entre comillas, enseñara y les incitó a la prostitución y alimentos sacrificados a ídolos. Otra vez, esto es un lenguaje que podemos interpretarlo como quizás simbólico. A lo mejor, ¿verdad? Puede ser que sea una mujer que estaba haciendo cosas que no tenía que hacer y él la compara con Jezabel. ¿Verdad? Puede ser. Con Sardis, nada positivo. No hay nada positivo que decir. Negativo, estaba muerta a pesar de tener fama de estar viva. Filadelfia, fiel y no renegó la fe. Y no hay nada malo que decir de Filadelfia. De la Odisea, no hay nada bueno que decir. Y ahí está el famoso dicho, no es fría ni caliente, desdichada, miserable, pobre y ciega. Y cuando vemos esta característica, yo les pregunto, ¿podríamos adaptar esas descripciones a nuestras iglesias? Lamentablemente sí, en algunos casos, pero en algunos casos positivos, ¿verdad? Porque qué bonito sería que nos dijeran, haces ahora más cosas que al principio. Eso quiere decir que hemos evolucionado para el bien, pero qué malo si se nos dijera que no estamos ni fríos ni calientes, o que se nos diga que estamos muertos, a pesar de tener fama de estar vivos, ¿verdad? Wow, son palabras fuertes, pero sí lo podemos adaptar a nuestros tiempos. Triste, pero es así. Son 7 iglesias muy representativas de lo que ha sido la iglesia durante toda la historia humana. Yo quiero compartir con ustedes algunos datos. Algunos datos que están aquí, pero otros se los voy a decir. Son datos interesantes sobre estas iglesias, porque estas iglesias sí existieron, a pesar de que pueden ser el prototipo o el estereotipo de las iglesias del futuro, pero existieron. De Éfeso, básicamente el eslogan detrás de Éfeso es renacer al primer amor. Y Éfeso es la ciudad más importante de la provincia romana de Asia, sede de la iglesia principal de la región. Se sabe por la carta, por el Apocalipsis, que dejó su primer amor y aborrecía las obras de los Nicolaitas. Este es otro grupo que es mencionado aquí en Apocalipsis y no se sabe mucho de este grupo más allá de que está mencionado en Apocalipsis. Yo busqué información y realmente, básicamente es lo que sale en Apocalipsis. Éfeso, sabemos que hay una carta dirigida a esa iglesia por el apóstol San Pablo. Y a pesar de que dejó su primer amor, aborrecía las obras de un grupo llamado los Nicolaitas. De Esmirna, fidelidad hasta la muerte para ganar la vida. Ese sería como el eslogan detrás de esta iglesia. De Esmirna se sabe que es una ciudad, o fue una ciudad costera, hoy llamada Izmir, y está al norte de Éfeso. Se le exhorta a ser fiel hasta la muerte. Pérgamo, situada al norte de Esmirna. Y yo estoy yendo más o menos como en dirección de las manecillas del reloj. Estoy yendo porque ese es el orden
en que está mencionada en Apocalipsis, en orden así, ustedes lo ven en el mapa, en orden de las manecillas del reloj. Pérgamo es una ciudad al norte de Esmirna, famosa como centro del culto dado a diversos dioses paganos, especialmente al emperador romano. El eslogan que se le podría dar a Pérgamo es: mantén mi nombre como Antipas, mi leal testigo. Antipas, mencionado aquí, que se sabe básicamente lo que está mencionado ahí, que fue un testigo fiel. Famosa como centro del culto dado a diversos dioses paganos, especialmente al emperador romano. En el año 29 antes de Cristo, se había construido allí el primer templo en honor a un emperador. O sea, ya tienen experiencia en los cultos paganos. Y también es una iglesia que retenía a los nicolaitas. ¿Sí? Éfeso los aborrecía, pero Pérgamo los recibía. Tiatira. El eslogan que podríamos adaptarle a Tiatira es: toda la iglesia conocerá que yo soy quien escudriña los corazones. Tiatira es una ciudad al sudeste de Pérgamo, famosa por su comercio. Y aquí es que aparece una frase que a mí me gusta mucho, bien bonita, la frase: la estrella de la mañana, que está aplicada después en Apocalipsis 22:16, se aplica a Cristo. Pero es con Tiatira que se menciona. Sardis, el eslogan podría ser: cadáveres de una vida que nunca fue. Y esto se toma, esto de un comentario bíblico que yo tengo. Esto viene de un poema de César Vallejo, que haciendo punto cantaba: al fin de la batalla y muerto el combatiente. Algo así va, ¿verdad? Que habla de cadáveres de una vida que nunca fue. Y recuerden que Sardis es una de las iglesias que no se dice nada bueno, y que lo que le dicen es: tú estás muerta, a pesar de que tienes fama de estar vivo. Y Sardis es una ciudad al sur de Tiatira, conocida por su riqueza. Filadelfia. El eslogan de Filadelfia podría ser: yo te amé y te guardaré en la hora de la prueba. Ciudad al sur de Sardis. Y el mensaje para esta iglesia, igual que para Esmirna, es uno de alabanza y no de censura. Una iglesia querida. Y la Odisea, su slogan podría ser: dices soy rico y eres miserable y pobre y ciego y desnudo. La Odisea es una iglesia situada al sudeste de Filadelfia, conocida como ciudad industrial y ciudad comercial. Y ahí es, en esa carta, que también hay otra frase célebre: yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? De ahí sale esa frase. Cuando yo les digo que las cartas a las iglesias no están separadas del resto del libro, es por lo que van a ver en el próximo slide. Hay unos premios ofrecidos a las iglesias que después, al final de los tiempos, se vuelven a mencionar. ¿Sí? El árbol de la vida como premio, y aquí pueden buscarlo en sus Biblias, en el capítulo 2, versículo 7, se le está dando a ¿cuál iglesia? 2:7. A Éfeso. A Éfeso, sí. A Éfeso. Dice, versículo 2, verso 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de Dios. Y eso, al final de los tiempos, en el capítulo 22, versículo 2, dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. La Nueva Jerusalén, como otro de los premios, en el capítulo 3, versículo 12, ¿qué dice, pastor? Vamos a ver. 12, este es para Filadelfia. Ajá. Dice el versículo 12 del capítulo 3. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Y en el capítulo 21 dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. El premio de la segunda muerte, pastor, en el capítulo 2, versículo 11. Esto es para Esmirna, para la iglesia Esmirna, dice versículo 11 del capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Y en el capítulo 20, versículos 6 y el 14 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y el versículo 14 dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea que el premio no es la segunda muerte, es ser salvado de la segunda muerte. Exacto. El libro de la vida, pastor, capítulo 3, 5. Capítulo 3, verso 5. La próxima laminilla es para Sardis. No, la anterior. Ahí está. Capítulo 3, verso 5 dice: el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y el libro de la vida se menciona en el 21-27. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Estrella de la mañana. Esa es tarea en el 2:28, pastor. Ajá. Capítulo 2, verso 28, es para la iglesia de Tiatira. Dice: y le daré la estrella de la mañana. En el 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el último premio, el nombre escrito, pastor. Este es para Filadelfia. Este premio es para la iglesia de Filadelfia. Dice el versículo 12 del capítulo 3. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Y el nombre escrito se menciona en el 22:4, cuando dice: verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Se fijan que las cartas, pues uno no puede dejarlas como que solitas, porque las cartas sintetizan y anticipan el desarrollo posterior de todo lo que va a ocurrir. O sea, los premios, yo le pongo premios, pero son como las recompensas ofrecidas a las iglesias, nos remiten al final del libro. O sea, hay como un hilo conductor. Ahora bien, como todo, hay
sus interpretaciones con lo que son las iglesias. Y ahora sí vamos al otro. Las 7 iglesias de Asia se pueden interpretar también lo que le llaman la interpretación futurista. Y a lo mejor ustedes lo están viendo ahí, no sé si lo puedan ver bien, pero en orden, como está ahí, tal y como está mencionado en el libro, es así: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, en el mismo orden que está en el libro. Pero la interpretación futurista dice que esto puede ser una interpretación que tenga que ver con épocas de la historia humana. Y hasta cierto punto pues, hace un poquito de sentido, lo van a ver. Fíjense que bien a la izquierda dice Éfeso. Y a lo mejor no lo pueden ver, pero dice que básicamente es entre los años 30 al año 300 después de Cristo. Su nombre significa deseable. Y esta iglesia, Éfeso, ya que los intérpretes que creen que esta iglesia representa la iglesia entre el año 30 y el año 300, pues puede ser que esta iglesia represente la época apostólica. La iglesia primitiva, sí. La iglesia de Esmirna, y aquí hay un pequeño overlapping, como decimos, pero puede haber incluido entre el año 100 y el año 313 después de Cristo. Su nombre, Esmirna, viene de la palabra mirra, ¿verdad? Que es una especia, que quiere decir una especie amarga. Y esta iglesia podría marcar la época de la iglesia de los mártires. Cuando usted analiza esto a tono con las descripciones que vimos ahorita, podría hacer sentido. ¿Sí? Pérgamo podría abarcar los años 314 a 590 después de Cristo. Pérgamo, su nombre significa matrimonio o casamiento. Esta iglesia posiblemente marcaría la época de la iglesia transigente con el sistema pecaminoso de este mundo. Una iglesia transigente. ¿Y qué dice de Pérgamo? Habitaba donde estaba el trono de Satanás. Tiatira. Quizás sería la iglesia entre el año 590 hasta el 1517 después de Cristo. Su nombre, Tiatira, significa sacrificio continuo. Y esta iglesia marcaría el inicio de la Iglesia Católica Romana. Pero si se fijan, hasta el año que llega, 1517, está llegando casi a la Reforma Protestante. Casi. Así que Tiatira, una iglesia de amor, fe, servicio y esperanza, pero toleraba a una profetisa que enseñaba lo que no tenía que enseñar. Y entonces, pues, fíjense que Jezabel. Bueno, Sardis podría cubrir la época de 1517 al 1700. Su nombre significa remanente. Y esta iglesia marca la época de la iglesia reformada. ¿Y qué se nos dice de Sardis? Interesante, nada positivo. Que estaba muerta a pesar de tener fama de estar viva. Bueno. La iglesia de Filadelfia, entre los años 1700 a 1900. Su nombre significa amor fraternal. Esta iglesia marca la época de la iglesia avivada o el avivamiento de la iglesia. Y la última, la Odisea, según esta interpretación, es desde el año 1900 hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esta es la iglesia donde no se le dice nada bueno y dice que no es fría ni caliente. Su nombre significa los derechos del pueblo o pueblo de Dios. Fíjense que ahí está Laos. Laos que, perdón,
pueblo de Dios, un significado parecido. Esta iglesia marca la época de lo que se conoce como la iglesia mundana. Fíjese, pastor y hermanos que están aquí presentes, este tipo de interpretación, ¿verdad?, que es la futurista, que es donde se ve un tipo de iglesia según unos periodos de tiempo, ¿verdad? O sea, que se puede decir que en el periodo de tiempo del año 30 al año 300 después de Cristo, en ese periodo de tiempo, la iglesia cristiana en general, ¿verdad?, era como la iglesia de Éfeso, fiel hasta la muerte, fiel, que tenía unas virtudes que ustedes lo escucharon, unas características positivas bien fuertes, ¿no?, en cuanto a lo que es fidelidad. Luego viene del periodo ¿verdad?, la Esmirna, Pérgamo. Entonces son la iglesia cristiana en diferentes periodos de tiempo, y se le asigna el nombre de las iglesias que están en el Apocalipsis, ¿verdad? Como que la iglesia en general cristiana representa esas iglesias. Entonces, si uno se pone a pensar, al principio que comenzó el cristianismo, que fue perseguido, que fue, ¿verdad?, criticado, que intentaron callar la boca de los cristianos, ¿verdad?, no solamente por el Imperio Romano, también por el judaísmo, y ¿verdad?, sistema religioso de ese tiempo. La iglesia se resistió y muchos murieron, ¿verdad?, sufrieron, muchos fueron mártires. Se ve esa persecución a la iglesia, y es un momento donde la iglesia se ve que es más fuerte, ¿verdad? Luego, cuando entramos al periodo de Pérgamo, que ahí se da el hecho de que Constantino, ¿verdad?, el emperador de Roma, hace el cristianismo la religión oficial del imperio. Ahí había razones económicas y políticas también, ¿verdad? No era que él era el más cristiano, es que le convenía al imperio institucionalizar la religión cristiana. Y entonces, esa es la de Pérgamo. Y luego vemos en el tiempo de Tiatira, que es la Edad Media. La Edad Media, donde la iglesia se expande y se organiza también. Y se organiza y se expande a América, por ejemplo, América y otros lugares, y conquistan pueblos indígenas y matan en nombre de Dios y todas esas cosas, ¿verdad? Invaden, exactamente. Y luego se ve la otra parte, que es Sardis, donde la reforma, pero que ya se ve una iglesia más acomodada a los poderes políticos del tiempo, ¿verdad? Una iglesia, una institución humana que se acomoda, y por eso pienso yo que se parece a Sardis, que no tiene nada positivo que decir, y que es una iglesia pobre, teniendo fama de rica, pero es pobre. O sea, se ve ahí como que la historia de la iglesia, parecidos con, que ya entiendo por qué se le asigna esas categorías. Después viene Filadelfia, que hay un avivamiento, ¿verdad? Ahí se encuentra el periodo de Juan Wesley, ¿no? Juan Wesley y otros grupos. Y también de las misiones, pastor. Esa época de Filadelfia, entre el 1700 y 1900, las misiones mundiales, donde muchos misioneros norteamericanos y británicos llegaron hasta China, Asia, África. También, pues fíjense que también ahí los misioneros cuando llegan a Puerto Rico. Uh-huh. Exacto, que lo que yo veo es que en este periodo de tiempo, el tiempo primero, que fue el tiempo más crítico de persecución, donde el cristianismo era minoría y eran perseguidos, se representa con iglesias que eran fieles, iglesias que duraron hasta el final, que no tuvieron temor a la muerte, que no tuvieron temor a darlo todo. Y luego, cuando va pasando el tiempo, vemos características de una iglesia que se acomoda, que se une con los poderosos, que le ríe las gracias a los reinos y esas cosas, y entonces se ve esa cara, ese lado negativo de la iglesia, donde se olvida del evangelio a los más pobres, a los más débiles, y luego pues viene entonces un momento de reforma o de avivamiento, y esperamos, ¿verdad?, pues pero se ve de esa manera. Así que esa interpretación futurista, pues entiendo yo que tiene esa inclinación, esa perspectiva,
de acomodar la iglesia en los diferentes tiempos según las iglesias que Juan, ¿verdad?, le escribe esas cartas. Sí, es una interpretación bien interesante porque, como dice el pastor, lo podemos adaptar a diferentes periodos y hace sentido en muchas ocasiones. No está tan loca la idea como uno pensaría. Pero nada, yo simplemente se los quería comentar porque es algo bien interesante. Cómo podemos adaptarlo a toda la historia humana, a pesar de que fue dirigida a unas iglesias que en un contexto histórico sí existían, sí estaban activas y sí tenían sus virtudes y sus defectos, pero no obstante podemos adaptarlo al resto de la historia. Juan, vamos para el otro slide. Juan le presenta a las iglesias unas alternativas. Y él le dice, bueno, ustedes tienen unas cuantas. Dejan la fe y renegan a Cristo. Así que Juan no tiene palabras de halago para los apóstatas. Él no les dora la píldora. A veces nosotros, ¿verdad, pastor?, queremos dorar la píldora. Y sabemos que en la Biblia hay personas que no la adoraron. Y a veces aquí queremos dorarla por temor de que los hermanitos no se sientan. Pero ustedes saben que hay veces que los profetas decían las cosas sin editar. Y nosotros queremos a veces editar las cosas. Pues Juan no tiene palabras de halago para los que quieran dejar la fe y renegar a Cristo. Otra opción es mentir y simular que se adoraba al emperador. Esas son alternativas que estas personas de estas iglesias tenían. Y él dice, bueno, Juan dice, estos son mentirosos. Y los manda para el lago de fuego, pastor. Exacto. Sin ningún problema, ningún problema. Y eso está en el capítulo 21, versículo 8. Otra opción que tienen estos cristianos primitivos es luchar. Juan rechazó esta opción porque Juan era pacifista. Así que él tampoco, pues, decía, no, pues, tampoco hay que luchar. O sea, exacto, está hablando de lucha armada, porque uno puede luchar de otras maneras. Otra alternativa que tenían, y sería el próximo slide, cambiar la ley y eliminar la ideología de la adoración imperial. Ahora, eso en el siglo I no es fácil. Hoy es más fácil, porque los cristianos y cristianas podemos infiltrarnos, podemos participar de la política, partidos políticos, en el Capitolio, ¿verdad?, en el Senado. Hay maneras legales que no nos va a costar la vida. Pero el sistema político romano no funcionaba como el proceso democrático actual. Trabajar en el sistema no era opción para los cristianos. La otra opción era, o la otra alternativa, tolerancia y diplomacia. Para Juan esto es inaceptable, pues Dios no comparte su gloria con nada ni nadie. Y la otra alternativa era el martirio, morir por la causa. Obviamente estas alternativas, yo me atrevería a decir que son mucho más, se adaptan más al siglo I. Siglo de nosotros, hay algunas que, depende de dónde vivamos también. Algunas pues no nos aplican, porque vivimos en un país bendecido. Ustedes saben que si usted está en contra del gobierno, usted lo dice. Y en el 8º día Dios hizo Facebook. O usted está en contra del gobierno, usted lo postea en Facebook, lo postea en las redes sociales y no tiene problema. O ¿verdad?, en el mejor de los casos, pues hace una campaña y se postula o hace que cambien unas leyes. Y se puede hacer, pero en esta época, estos cristianos y cristianas, sus opciones eran bien limitadas. Y las que tenían a veces les podía costar la vida. Esas son las opciones y las alternativas que estas iglesias tenían, y Juan se las hace saber. El próximo slide,
Aquí lo que yo quiero ponerles es que en las cartas a las iglesias se habla de la segunda venida de Cristo, lo que se le conoce como la parusía, y se le menciona a través de la frase Cristo viene pronto, que está sobre todo en esos tres versículos, capítulo 2, verso 5, verso 16, y el capítulo 3, versículo 11. Pero esto no es algo exclusivo de Apocalipsis. Desde el Antiguo Testamento se habla de la intervención divina en la historia. Y a eso muchas veces se refieren los profetas con la venida del Señor. Cuando añoran que el Señor venga e intervenga en los procesos de la historia. Ya para el Nuevo Testamento esto tiene otras connotaciones, sobre todo a raíz de la venida de Jesús. Pero en el Nuevo Testamento, ustedes lo han visto en las cartas, el pueblo cristiano, la iglesia esperaba el retorno en cualquier momento. Y para ellos eso era la parusía, esa segunda venida de Cristo en cualquier momento. Pero, fíjense ese texto de Primera Tesalonicenses, que yo creo que yo se los mencioné la semana pasada, que para mí es bien importante. ¿Para qué? Para que no nos atribule Apocalipsis, para que no nos quite el sueño. Que Primera Tesalonicenses lo que nos dice en torno a la segunda venida, en palabras sencillas, que lo importante no es conocer el calendario del retorno, sino estar preparados y preparadas. Sencillo. Porque no se sabe. Y yo quiero terminar ya con unas cositas que añadí hoy un poquito más light. El Apocalipsis en diferentes áreas de la vida. Porque Apocalipsis ha aportado mucho a la historia. Y el primer slide que tengo ahí es Apocalipsis en la liturgia. Acuérdense que nuestra iglesia madre es la iglesia católica. ¿Sí? Y las lecturas que se usan en las misas dominicales, en la época, en el tiempo pascual, y en las misas eucarísticas durante las 2 últimas semanas del año litúrgico, o sea, poquitito antes de Adviento, son lecturas que vienen de Apocalipsis. Apocalipsis 12, que es el capítulo de la mujer y el dragón. Ese es un capítulo que la Iglesia Católica usa en la misa de la Asunción de la Virgen. Ustedes saben que la Asunción de la Virgen es un dogma católico. Que habla, ¿verdad?, de la Inmaculada Concepción, todo esto, y la Asunción de la Virgen. Y Apocalipsis 12 es base para esa misa y para otras celebraciones marianas. Es una interpretación mariana de ese texto apocalíptico. Pero Apocalipsis también se usa mucho en los funerales. Muchos textos de Apocalipsis se utilizan como textos de esperanza, de consuelo, en funerales y en memoriales. El leccionario que nosotros utilizamos todos los domingos aquí, ¿verdad? Ustedes saben cómo se usa, que son 4 lecturas. El leccionario, ustedes saben que el leccionario al cabo de 3 años habremos leído la mayoría de la Biblia. Y por ende habremos predicado de la mayoría de la Biblia, habremos cantado de la mayoría de la Biblia, así que seguimos el leccionario. Pero necesito el otro slide. Okay. El leccionario que nosotros utilizamos contiene cerca de 12 textos perdón, del Apocalipsis en un periodo de 3 años. Principalmente los himnos que allí en Apocalipsis salen. Y es interesante que lo que leemos, la mayoría, son los textos light. Porque los más lúgubres no se leen.
Pero el leccionario no es perfecto. O sea, cuando digo que al cabo de 3 años es que vamos a estar leyendo la mayoría de la Biblia, no es completa. Pero aún así, pues, los textos un poquito más chocantes no los estamos predicando. En la liturgia del Día de los Santos, que es 1 de noviembre, se utilizan textos del Apocalipsis. Y esto sería, estoy yendo por encimita, porque lo que pasa es que la Iglesia Católica es quien más ha utilizado Apocalipsis para su liturgia. Y a lo mejor pues, no nos atañe mucho a nosotros, pero sí quería mencionarle 2 o 3 cositas. Próximo slide. En la música sacra, miren, en la música sacra, los spirituals negros, por ejemplo, ese When the Saints Go Marching In, cuando los santos marchen ya. El Aleluya de Händel, que es como termina el Mesías. Realmente el Mesías es un oratorio. ¿Ustedes saben qué es un oratorio? Un oratorio es una pieza musical que es dramatizada, pero sin drama. Lo que tienen ustedes son los protagonistas cantando, pero no hay vestuario, no hay escenografía, y es un oratorio. El Mesías de Händel es un oratorio basado en textos de Isaías mayormente. Si usted ve el texto del Mesías de Händel, se va a dar cuenta, es en inglés. Aunque él era alemán, él lo escribió en inglés, pero como él sabía tan poco inglés, él utilizó la Biblia que tenía a su disposición, ¿verdad? Y es bien repetitivo el Mesías porque él no sabía mucho inglés. Ahora, el Aleluya, que es esa pieza final del Mesías, está basada en Apocalipsis 19. Y un cántico que yo le puse ahí Jerusalén, pero no le sé el nombre, pero nuestro hermano Rafi Morales lo canta mucho, que dice: Jerusalén, Jerusalén. Na, 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 na. Ese. Hermanos de Facebook, que hasta todo el mundo está cantándola para que lo sepan. Yo creo que se llama Jerusalén, sí. Y la puse ahí porque realmente es una pieza que aquellos que nos criamos en la iglesia la escuchamos tantas veces cantada por cantantes, hombres o mujeres, coros, cantándola en Semana Santa, sobre todo en Semana Santa. Esa con la Vía Dolorosa, son clásicos. Y ese de Jerusalén, pues es un cántico que la música sacra es conocido. Próximo slide. En la literatura. Y esto quizá lo hablemos un poquito más la semana que viene. Pero mucho de lo que imaginamos que es Apocalipsis viene de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que ustedes, si la han leído, es un guided tour, es un tour guiado. Esa frase yo la saqué de un comentario bíblico. Es un tour, una gira, un tour guiado de cielo e infierno. Ustedes saben que está dividido en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. Y está, creo que es como en verso. Pero esa obra influyó en las imágenes apocalípticas que tenemos hoy en día. La literatura ha influido en las artes cinematográficas. Y aunque quizá usted vea una película que tenga que ver con temas apocalípticos, y quizá lo que hacen es que cogen uno que otro simbolismo, que si el 666, a lo mejor cogen la imagen de la bestia, cosas así. A lo mejor no cogen toda la esencia del libro, pero sí las artes cinematográficas se han dejado influenciar por Apocalipsis. Apocalipsis ha influenciado en la literatura evangélica, sobre todo la fundamentalista y la conservadora. Claro, también en los círculos académicos sabemos que hay muchos libros de exégesis crítica
de lo que es el libro de Apocalipsis. Pero si usted va a una librería cristiana promedio, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico o cualquier sitio, se va a dar cuenta que la mayoría de la literatura apocalíptica evangélica es fundamentalista, es conservadora. Y eso ha influenciado mucho. El Apocalipsis ha influenciado en lo que se llaman los manuscritos iluminados. ¿Qué son los manuscritos iluminados? Los manuscritos iluminados son libros, usualmente de la Edad Media, o también de la espiritualidad de los celtas en Irlanda. Son libros bien ilustrados, donde las letras son preciosas, tienen un arte, y entonces no solamente es el texto, sino lo que está alrededor, en unas pinturas extraordinarias. Eso se llama manuscritos iluminados. No es que tengan luces, pero están iluminados porque tienen mucho colorido. El Apocalipsis influenció en los manuscritos iluminados, en los tapices que vemos en las iglesias, sobre todo de la Edad Media, en los lienzos que estaban en muchas de esas iglesias, en los vitrales, en los cuadros. Y ustedes fijan ahí uno de los cuadros más impresionantes, el Guernica, de Pablo Picasso. Es una representación moderna de una batalla, la batalla de Guernica del año 1937, según leí hoy, donde él utiliza, en España, él utiliza imágenes del Apocalipsis adaptadas al siglo XX. Y así vemos, ¿verdad?, que el Apocalipsis ha influenciado en tantas cosas. Yo le dije a ustedes, ¿verdad?, que mi primera impresión del Apocalipsis fue a través de la música rock, donde muchos grupos usaban esas imágenes para impartir miedo o creerse los más malos de la película. Pero ¿saben qué? Que en los 80, cuando surge el rock cristiano, muchos grupos cristianos hicieron lo mismo, pero claro, a su favor, usaban las mismas imágenes apocalípticas que los otros grupos estaban utilizando. Pues yo lo voy a usar también, pero a mi favor. Ya estamos terminando. ¿Qué mensajes vemos últimamente? Hay unas preguntas, esa pregunta yo le puse unas cuantas contestaciones, y algunas tienen que ver con el siglo I, otras tienen que ver con el siglo que estamos viviendo. Desapariciones. Y uno dirá, desapariciones, wow, eso me suena a los golpes de Estado de América Latina de los 80. Sí, pero en nuestro país últimamente estamos también sobre todo con jovencitas desaparecidas. Desapariciones, torturas, asesinatos por ideologías, asesinatos por política, por religión, desplazamiento de indígenas, de inmigrantes. Puse de indígenas ahí y uno dirá, pero ven acá, ¿en qué siglo vive Julio Vargas Vidal? Miren, en estos días, una ex compañera mía ministerial, digo ex porque era de la iglesia que yo pertenecía antes, reverenda Sari Rosario, está en estos días abogando por los derechos. Ella es puertorriqueña y está pastoreando en Puerto Rico. Estaba abogando por los derechos de los indígenas de Estados Unidos. No recuerdo si es de Nebraska o de los Dakota. O sea que estamos hablando de desplazamiento de indígenas todavía en el siglo XXI. De inmigrantes, ¿verdad? Ni les cuento todo lo que se quería hacer hace unos años atrás. Y no voy a opinar mucho porque no debo. Pero saben, ¿verdad?, lo que se quería hacer con inmigrantes y todavía. Guerras por 1000 razones. Persecuciones y opresión. Aumento en la miseria y en la pobreza. Y uno dice, ¿verdad?, estas son cosas que estamos viviendo. Y en el siglo I también, quizá con otros nombres. Desplazamiento de indígenas, pues quizá, ¿no? ¿Verdad? Pero había otro tipo de desplazamiento. Habían guerras, habían persecuciones, opresión,
Y si uno se enfrentaba al gobierno, había miseria, había pobreza, había muerte. ¿A qué se nos llama entonces? Y yo creo que, ¿verdad?, con esto vamos a terminar. Se nos llama a ser fiel hasta la muerte. Yo creo que esa sería, la síntesis de Apocalipsis. Ser fiel hasta la muerte. No dice calculen los tiempos hasta la muerte. Ser fieles hasta la muerte. Yo quiero terminar con un cántico. Yo digo a ustedes que vamos a terminar siempre con un cántico. Y yo creo que uno de los cánticos que mejor ejemplifican que todo está en las manos de Dios. Es un cántico que se llama Las manos de Dios. Y no sé si está por ahí. Ok. Que nuestro himnario es el 284. Pastor, ¿cómo se prende esta guitarra? ¿Está prendida? Oh, es que es ahí, ¿verdad? Ahí estamos, sí. La mano de Dios, miren, en la mano de Dios en nuestro mundo está. Y yo creo que esto es algo que hay que siempre afirmar, a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Hay que confiar que la mano de Dios está ahí para protegernos. Este cántico viene del Caribe, no sé si ustedes lo saben, del Caribe inglés. Ese Caribe que habla inglés. Y es un Caribe bien interesante. Yo solamente he estado en alguna de las islitas cuando fui en crucero, pero viví por 3 meses en Belice. Y Belice es un país centroamericano, es el único país centroamericano que habla inglés. Y la cultura británica / latinoamericana es bien interesante. Pero este cántico viene del Caribe inglés. Es un ritmo que se llama mento. Es un ritmo parecido al calipso. Mento. Y es un ritmo bien parecido al calipso. La mano de Dios en nuestro mundo está actuando con gracia y con poder. La iglesia puede ver el gran acontecer de la poderosa mano de Dios. La mano de Dios en nuestro mundo está creando una nueva sociedad, con paz, con hermandad, justicia y libertad por la poderosa mano de Dios. La mano de Dios en nuestro mundo está forjando una nueva humanidad. Tenemos que luchar y juntos trabajar por la poderosa mano de Dios. La mano de Dios en nuestro mundo está obrando con juicio y con amor. La iglesia sin temor se unen con valor a estas obras de la mano de Dios. Gloria a Dios. La mano de Dios en nuestro mundo está. Yo creo que ese es otro de los mensajes de Apocalipsis también, además de ser fiel hasta la muerte, es que Dios siempre ha intervenido, interviene y seguirá interviniendo en la historia humana. ¿Verdad que sí? Así que eso es algo que en cierta medida nos debe llenar de esperanza. Por eso es que el tema es del miedo a la esperanza, porque es que Dios siempre ha estado interviniendo en la historia de la humanidad, en la historia de la creación. Así que si Dios está, tenemos esperanza, porque Él nos va a llevar, ¿verdad?, a esa vida segura y plena. Así que damos gracias al Señor. Interesante por demás, ¿verdad, hermanos y hermanas? Lo que hemos aprendido hoy de las 7 iglesias, estas cartas a estas 7 iglesias, lo que, ¿verdad?, Dios le mostró a Juan de estas iglesias, el mensaje
que también muy bien se puede aplicar para el tiempo de hoy. Así que nos llevamos ese reto, nos llevamos ese mensaje y seguir buscando lo que Dios quiere mostrarnos, porque no hay duda que los problemas se repiten o tienen otro matiz, ¿verdad? Tienen otras manifestaciones, otros colores, otras formas, pero son los mismos problemas, ¿verdad? Que siempre acarreamos como humanidad. Pero lo importante es que si somos fieles hasta la muerte, tendremos la corona de la vida. Amén. Tendremos la corona de la vida. Gloria a Dios. Así que la semana que viene, que es nuestra última clase de Apocalipsis, nuestra última mesa extendida por el mes de septiembre, que es el mes de la Biblia, vamos a estar hablando del mal, según Apocalipsis. La simbología del mal, según Apocalipsis, ¿verdad? Y todo lo que eso representa. Así que nada, vamos a estar pendientes una vez más. Si todavía no ha tomado el tiempo de leer Apocalipsis, vuelva, léalo y que se le haga, ¿verdad?, familiar este libro, sabiendo que en tiempos de dificultad, persecución, opresión, tenemos esperanza. Tenemos un Dios que no nos abandona, que nos sigue dando consejos y nos dice: mantente fiel, perseverante, sin claudicar hasta el final. Vamos a terminar con un cántico que lo escribió Federico Pagura, que es el mismo que escribió Tenemos Esperanza. Es un cántico que no está en nuestro himnario, pero yo quiero enseñárselo a ustedes, muy, muy bonito. Como todo himno de Federico Pagura, es un sermón cantado. Y habla de alzar nuestros corazones a pesar de los problemas de la vida. Y habla de así como tenemos esperanza, de cómo Jesús se movió en la historia para darnos esperanza. El cántico lo que habla es eso, cómo Jesús se movió en la historia para que nosotros elevemos los corazones. Y estoy bien emocionado porque quiero enseñárselo. Ya esta semana se lo enseñé a la Junta de Ministerio Ordenado y les encantó. No lo conocían y es de Federico Pagura. Muy bien, hermanos. Así que esperamos ese próximo martes, ¿verdad?, con emoción y con deseo de seguir aprendiendo. Vamos a estar sobre nuestros pies, hermanos y hermanas. Recuerden que mañana seguimos nuestro tiempo de estudio de día. A las 9 de la mañana, a las 10:30 tenemos nuestro culto de oración diurno, Ventana a las Alturas, transmisión por YouTube. Utilizamos la plataforma de Zoom para conectarnos con las personas en sus hogares, y también es presencial aquí en la iglesia a las 10:30, culto de oración de día, diurno. Los miércoles, los jueves seguimos estudiando la Biblia en diferentes experiencias. Y el sábado queremos invitarles a todos y a todas. El sábado tenemos nuestro día especial celebrando la Biblia, una actividad familiar para niños, jóvenes, adultos. Si usted vive solo, usted es una familia, usted es un componente familiar, así que puede venir. No hace falta tener niños ni jóvenes para venir aquí. Es para toda la familia, o sea que usted viva solo o sola, esté casado, no casado, tenga hijos, no tenga hijos, es para toda la iglesia. Así que a las 10 de la mañana comenzamos el martes con el ministerio de Rame, ministerio Rame. El sábado a las 10 de la mañana un evento para seguir celebrando la Biblia, y luego los otros jóvenes continúan después del almuerzo, porque también hay almuerzo para todo el mundo, después del almuerzo, que es hamburgues, hot dog y cosas ligeras para comer. Después los jóvenes continúan con una tarde de juegos aprendiendo de la Biblia. Así que el sábado seguimos afirmando esta semana de la Biblia, esta semana de la educación cristiana, esta semana de estudio bíblico, a las 10 de la mañana para toda la iglesia, para toda la familia, el ministerio Rame, y luego los jóvenes se quedan aquí para seguir aprendiendo mientras juegan asuntos bíblicos, juegos bíblicos. Así que les invitamos para que se dé cita este sábado a las 10 de la mañana, y luego el domingo desde las 8 de la mañana estamos aquí para seguir adorando a nuestro Dios. Luego a las 9:30 tenemos el encuentro con la Biblia para los adultos, y a las 10:30
nuestro encuentro de adoración y predicación, y cerrando nuestra semana de educación cristiana. Damos gracias al Señor. Recuerden que al finalizar podemos traer nuestras ofrendas y seguir adorando a nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por esta hermosa experiencia de mesa extendida, Señor. Gracias por la bendición, Señor, de tener al Pastor Julio, Señor amado, y sus conocimientos y lo que ha traído, Señor, como material que nos enseña sobre el libro de Apocalipsis, Señor. Un libro que nos da esperanza, un libro que nos da un mensaje y un consejo, Señor, de ser fiel hasta la muerte, de ser fiel hasta el final, Señor. Oh Padre amado, gracias por este tiempo hermoso que hemos tenido. Permite que podamos seguir mirando tu palabra con deleite. Permite que podamos seguir mirando las Sagradas Escrituras con ese anhelo de seguir, Padre amado, creciendo en ti, aprendiendo más para continuar estando preparados, Señor, para lo que pueda venir, Señor. Gracias, Dios amado. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú atiendas cada una de las peticiones que fueron presentadas. Te ponemos a nuestro hermano Fernando Ramos, Señor, para que tú lo sigas cuidando, lo sigas ayudando en su recuperación, Señor. Nos presentaron la salud de la hermana Vilmari, Señor amado, que tiene tos. También nos presentaron el sistema atmosférico que viene por ahí o que está cerca, Padre, para que, Señor, se disuelva las aguas del Atlántico, Señor, para que no afecte ni toque tierra, Padre amado. Ponemos todo lo que está pasando en nuestra tierra de Puerto Rico y en el mundo entero delante de ti, para que tú pongas tu paz y pongas tu bendición, Señor. Gracias, Padre amado. Las peticiones las presentamos y las ponemos delante de ti, Señor. Tú las conoces muy bien, Padre. Te pedimos, Señor, que mires nuestros corazones, que confían en ti, en el Dios que escucha, en el Dios que está en la historia humana, en el Dios que no nos abandona, en el Dios que es fiel para con su pueblo. Gracias, Dios, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros y nosotras, ahora y por siempre. El pueblo de Dios dice amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde.